Oradores. Bueno, buenas tardes. Hoy empezamos con la materia de manejo de materiales y distribución en planta. Ah, eh, Encargado de los cursos del ingeniero Antonio Fernández. Yo soy ingeniero Federico Marinsalda. Hoy los viernes nos acompaña el ingeniero José Duarte. También están Roberto Negri, Mariano Furti, Tomás de Bella, sobre todo más en los martes. Así nos dividimos entre las tres cursadas del ingeniero Fernández. Eh, bueno, en las clases de los viernes, entre los tres, entre José, Antonio y yo, veremos cómo nos dividiremos las diferentes clases. Cada uno podrá tener el dictado en alguna semana, nos iremos rotando eh, según cada caso. Vamos primero con la introducción de con lo que sería el reglamento, la normativa de la materia. Primero, recuerden siempre que para la cursada hay que cumplir con las materias correlativas, salvo alguna excepción que se puede otorgar el departamento según el caso. Y bueno, traten de, sobre todo algunas excepciones que se brindan de forma condicional. eh, Entiendo que deben aprobar algún final a más tardar en julio para que la inscripción sea definitiva y se lo considere como regularmente un alumno de este turno. Como la materia es presencial, bueno, o es sincrónica, o manteniendo un formato tradicional, se pide una asistencia a las clases que ronda el 75% para las clases que son virtuales y un 80% para las presenciales. Después, como indica la Filmina, la asistencia se toma al final de la clase. Por acá en Zoom después se dirá cómo le pasamos la lista. En una clase presencial les pasaremos una hoja para firmar. La materia va a constar va a tener trabajos prácticos, va a haber uno por cada cuatrimestre, y obviamente los parciales, que son dos, cada uno con dos instancias de recuperación. Em, Mm, Empiezo a comentar que los exámenes parciales van a tener contenido teórico práctico, muy por no sé, creo que en algunas otras filminas lo comenta esto, pero bueno, la parte práctica va a estar referida sobre todo a el trabajo práctico del cuatrimestre respectivo. Si vieron el cronograma que está en el aula virtual, verán cuáles son las unidades de los cuales se les pide hacer un trabajo práctico. Generalmente en una clase presencial se hace el comentario, se hace la introducción de la consigna o alguna pauta para resolverlo. Para aprobar la cursada en la materia, o para aprobar la materia, recuerden, siempre están las dos posibilidades a partir de 2018, que es hacerlo con promoción, o sea, sin necesidad del examen final, o rindiendo el examen final. Para promocionar la materia, además de cumplir con las otras pautas de la correlatividad, la asistencia, lo que se mencionó, de los trabajos prácticos, bueno, los trabajos prácticos habría que aprobarlos en el plazo que se indica, eso va a estar comentado más adelante. Pero se puede promocionar la materia obteniendo una nota de 8 o mayor a 8, tanto en la primera instancia del parcial como en el primer recuperatorio. Aclaración importante, porque a partir de que se implementó el régimen de que todas las materias podían promocionarse, cada cátedra tenía la opción de elegir diferentes alternativas. La alternativa principal que se escogió fue justamente la de dos parciales, donde en cada uno tiene que ser nota mínima de 8 para alcanzar la promoción. Y lo que está indicado en nuestra cátedra, puede que en otras sea diferente, en otras materias me refiero, pero en el manejo de materiales
el 8 se puede conseguir, bueno, perdón, eh, estaba reformulando mal. Sobre el comentario que se puede obtener el 8 en el primer recuperatorio, se puede rendir el primer recuperatorio de los dos parciales para poder promocionar. Doy un ejemplo. Si en el examen del el primer parcial, que es entre fines de junio, principio de julio, me saco un 4, obviamente voy a tener que rendir el primer recuperatorio del primer parcial para al menos tener la posibilidad final. Si me saco 8 o 9, ese 8 o 9 del primer recuperatorio me habilita la promoción. Después, por noviembre, se toma el segundo parcial. Me saco 3. Tengo que rendir el primer recuperatorio del segundo parcial que va a estar por diciembre. Si en ese primer recuperatorio del segundo parcial me saco 9 o 10 u 8, bueno, el 8 del primer recuperatorio del primer parcial y el 9 del primer recuperatorio del segundo parcial me habilitan la promoción. O sea, en esta materia se permite recuperar ambos parciales para alcanzar la promoción de la materia. En caso que no se llegue a esa nota, podrán aprobar la materia rindiendo el examen final, siempre y cuando en el parcial hayan obtenido 6 o 7. Bueno, hayan obtenido una nota 6 o más, ya sea en la primera instancia o en el primer recuperatorio o en el segundo recuperatorio. Recuerden sacarse 9 en el segundo. El que rinde el segundo recuperatorio de un parcial, ya sea el primero o el segundo, ya no va a poder promocionar. La promoción solamente está habilitada para el primer recuperatorio. Si me saco 9 en el segundo recuperatorio, no es un 9 que me habilita la promoción. Por lo tanto, si a fines de junio, en el primer parcial, me saco 6 y en noviembre, en el segundo parcial, me saco 6, puedo rendir final. Si en junio, en la primera instancia, el primer parcial, me saco 4, obviamente tengo que recuperarlo. Si ahí me saco 6 o 7, bueno, ya no tengo mala chance de promoción, pero ese 6 o 7 del primer recuperatorio del primer parcial me habilita a rendir el final, obviamente cumpliendo con el otro parcial y los trabajos prácticos y lo otro que se comentó en la filmina anterior. Si me fuera mal en el primer recuperatorio del primer parcial, tengo la chance del segundo recuperatorio, donde ahí cualquier nota de 6 o más me habilita esa posibilidad. Vale aclarar otra alternativa que se refiere justamente al caso de qué pasa cuando yo rindo el primer recuperatorio de un examen. La normativa que está indicada en esta cátedra, o en la materia, es que el recuperatorio pisa la nota de la primera instancia. Como está marcado subrayado, la invalida. ¿Por qué? Porque siempre tiene validez la nota del primer recuperatorio. Por ejemplo, si me saco 6 en la primera instancia del primer parcial en junio, y, y hago el intento para levantar nota en el primer recuperatorio del primer parcial, y me saco 3, vale el 3. Y eso hace que, bueno, no se podrá promocionar la materia, pero además habrá que rendir el segundo recuperatorio de ese primer parcial. Como comenté, los parciales tienen contenido teórico y práctico, hay que aprobar ambos contenidos para poder aprobar el examen parcial. Si no está comentado en otra filmina, hago la aclaración más adelante eh, sobre cómo es esa teoría y esa práctica. Bueno, lo de la firma de libretas, bueno, ahora ya la libreta no se utiliza, es simplemente se volcarán los resultados y las notas en el SIU cuando estén los exámenes rendidos y corregidos. Eh, pero bueno, se van a ir cargando las notas, por ahí no prometemos que las notas del primer parcial se carguen inmediatamente después, eso por ahí se hace más sobre el final de la cursada,
pero a medida que se vayan, por ejemplo, a fines de noviembre, cuando se termine de rendir el segundo parcial, ya van a estar cargadas las notas para que los que ya promocionaron tengan constancia de ello, para los que pueden rendir final tengan la posibilidad de ya anotarse al final de la materia. Eh, y bueno, para habilitarles, bueno, para que figuren en el registro de su cursada cuando lo necesiten. Sobre los trabajos prácticos, comentábamos que era, bueno, en nuestro caso se hará uno por cada cuatrimestre. Los trabajos son grupales, acá en la Filmina marca de 3 a 6 alumnos por cada grupo. Eh, donde ustedes podrán armar su equipo. Vamos a dar una fecha límite para que se arme. No, no los vamos a apurar con la fecha por ahora, pero sepan que, bueno, a ver, igual el primer TP, no queda mucho para lanzar el primer TP, así que vayan armando los grupos, después les comentaremos hasta cuándo hay tiempo. Quien quede sin grupo, bueno, se le asignará al azar. Lo que sí comentamos, acá en este curso somos 50 alumnos, ¿no? De forma aproximada, y generalmente armamos hasta 10 equipos. Por lo tanto, para poder armar hasta 10 equipos, los grupos tendrían que ser en principio de 5. Por ahí puede haber alguno de 4, por ahí podrá haber alguno de 6. Pero para que tengan una idea de cómo armar ese grupo. En principio tendrían que ser prácticamente todos de 5. Pero bueno, eh, fíjense, si pueden armar ese equipo, traten de juntarse de a 5. La carpeta que habla acá de la Filmina va a ser simplemente lo que ustedes cargan de los trabajos prácticos, que ya les comento, los trabajos prácticos se van a subir por el aula virtual, va a haber un link específico para cada entrega, donde un integrante, designado por la cátedra, un integrante va a subir ese trabajo práctico en forma de PDF. Ese trabajo tiene que estar completo en el sentido de indicar bien los pasos, o sea, bien las fórmulas que estén bien justificadas para ver cómo se hizo toda la memoria de cálculo para llegar a los resultados. Y tiene que ser algo tipiado. O sea, lo pueden armar en un Word, lo pueden convertir a PDF, pero tiene que ser algo tipiado. Tipiado es, o sea, no sacar capturas de fórmulas, sino escribirlas, que estén escritas en el Word. Las entregas suelen ser, bueno, eh, después de introducir y lanzar el trabajo práctico, se indican 2 fechas de entrega. En realidad serían para probarlo, pero bueno, hay una primera fecha de, por así decirlo, entrega previa, donde si el TP está aprobado, mucho mejor, pero es una entrega previa para que al menos José y yo podamos hacer las correcciones y marcarles en dónde hay que hacer una modificación en su resolución. La segunda fecha sería la fecha real límite de aprobación, que es la que deben cumplir para poder tener la chance de promocionar. Decimos, por ahí podemos decir que, a ver, tomen las 2 entregas como obligatorias, porque en realidad es un beneficio para ustedes. Van a tener la chance de recibir, si cuando hacen la primera entrega, van a tener la chance de recibir una corrección que les sirve para poder aprobar bien de forma acorde el trabajo práctico. Las entregas se hacen en esas fechas indicadas exclusivamente. Previamente, o en el lapso, por así decirlo, podrán hacer consultas
por el aula virtual. En cuanto al final, el final va a ser algo integrador, incluye todos los temas que se dan en la materia. Podrá haber cierta ampliación según la bibliografía que haya. Además de las filminas y apuntes, hay ciertas unidades que dicen, o que tienen un link que dice material de lectura obligatoria. Eso también es algo para leer. Puede ser escrito oral, generalmente es escrito, con 15 preguntas más o menos, y hay que tener nota 6 para aprobar. 6 representa obviamente al 60% de las preguntas respondidas correctamente. Recuerden que tienen 4 instancias de poder aprobar. O sea, si desaprueban el final 4 veces, van a tener que recursar la materia. Sobre los parciales les comenté que se divide en teoría y práctica. O sea, hay una parte teórica a resolver de unas 10 o 15 preguntas según el caso, donde, al igual que el final, hay que tener el 60% de las respuestas correctas para poder aprobar y un 80% si se quiere llegar a la nota de promoción. Y por otro lado, el práctico. Se tienen que aprobar las dos partes para aprobar el parcial. No aprobar una implica que en el recuperatorio tienen que, o deberían, rendir todo el parcial. Todo el parcial es teoría y práctica. Podrá haber alguna modificación, en cierto caso, se lo aclarará o se le indicará a su debido momento. Pero en principio, si se recupera, es recuperar todo el parcial. Y todo el parcial son las dos partes. Lo que sí se pide es que para rendir el segundo parcial se haya rendido el primero, ya sea en la primera instancia o en el primer recuperatorio. Porque eso es para controlar una asistencia, para controlar cierto compromiso de estudio o de participación. Si no rinden ni el primer parcial ni el primer recuperatorio del mismo, tendríamos que considerar que ya no son parte de nuestro turno. Y obviamente, no solamente con el segundo parcial, sino no presentarse o no aprobar no presentarse al segundo parcial, al primer recuperatorio, tampoco le va a permitir firmar la cursada. O sea, para poder rendir un segundo recuperatorio de un examen, tuvieron que previamente rendir aunque sea el primer recuperatorio. Entonces, una forma de resumir lo que quiere decir esos primeros dos puntos. Siempre los exámenes son en Medrano. Las fechas, fíjense, están comentadas acá. Para el caso de este curso, 27 de junio el primer parcial, 12 de septiembre el primer recuperatorio el primer parcial, 14 de noviembre el segundo parcial, 2 de... no sé si esto se refiere a... bueno, el segundo parcial cae durante las mesas de final de la materia. Después le vamos a confirmar bien la fecha. Pero bueno, el primer recuperatorio del segundo parcial cae durante la fecha de final. También caen durante la fecha de final, pero en febrero, los segundos recuperatorios, tanto el primer parcial como el segundo parcial. Cumpliendo con la exigencia que le comenté antes. Aunque sea, tuvieron que haber rendido o la primera instancia o el primer recuperatorio del primer parcial y segundo parcial, para poder asistir a febrero. ¿Algo, Antonio, José, algo que quieran comentar, agregar o corregirme? Yo lo que agregaría es que todo el material que estamos ofreciendo ahora está íntegramente en el aula virtual, todo, ¿eh? Todo lo que nosotros vayamos a compartir y acá material de trabajo está siempre guardado en el aula virtual para que tengan la tranquilidad los alumnos de que eh, cuentan con toda la información que presentamos, está toda guardada y archivada. Incluso las clases grabadas, ¿no? También todo. Dice. Hay clases grabadas asincrónicas de las filminas completas, eso por ahí un detalle más adelante. Y estas clases que hacemos sincrónicas por Zoom también van a estar subidas en un link determinado. Algo que quería comentar de la parte práctica del parcial.
y llegado también lo traslado a la parte de trabajo práctico. Para que el trabajo práctico esté aprobado, tienen que estar todos los ejercicios correctamente resueltos. Correctamente resuelto significa que no solamente esté bien el resultado, sino que también esté bien toda la memoria de cálculo, con todos los cálculos bien hechos, con todo bien justificado, con todas las verificaciones que sean necesarias, escribiendo bien todas las fórmulas que correspondan. Cuando entregan un trabajo práctico y falta alguna fórmula, falta alguna verificación que puede ser importante para justificar correctamente su resultado final, se les va a indicar, o sea, el ejercicio no va a estar bien, se les va a pedir que agreguen esa fórmula o que la aclaren o que agreguen ese paso de verificación que falta. Y les vamos a insistir mucho con eso, para que quede claro que el ejercicio práctico está correcto solamente si el resultado es correcto y todo su procedimiento. ¿A qué voy? Cuando se corrija la parte práctica del parcial, la lógica de corrección es exactamente la que comenté recién. Primero se corrige el resultado. Si el resultado está mal, entonces la práctica va a estar desaprobada. Se podrá hacer una revisión pequeña o rápida de cómo fue el procedimiento para ver cuál fue el error principal. Si el resultado está bien, no significa que la parte práctica esté aprobada hasta que hayamos comprobado, hayamos corregido esa memoria de cálculo, esa forma de resolución, y veamos que efectivamente todos los pasos estén hechos correctamente. O sea, se tienen que cumplir las dos condiciones. Resultado correcto y procedimiento correcto y completo. Eso significa que la parte práctica esté aprobada. Se van a dar cuenta más adelante que cuando corrijamos sus trabajos prácticos, vamos a hacer mucho hincapié en eso. Sobre la forma de dictar las clases, ustedes van a ver en el aula virtual filminas completas, grabaciones asincrónicas, o sea, como comenté antes, que ya están subidas, que ya fueron realizadas por el ingeniero Fernández en su momento. Y tratamos de que más o menos unos 7 días antes de la clase que se refiere a esa unidad, ese material ya esté subido. Fíjense que por ahí ahora tienen subidos hasta la unidad 2 o parte de la unidad 2. A medida que avancemos en el año, se irán publicando las diferentes unidades. Más o menos con 7 días de anticipación, ¿para qué? Para que ustedes vean esa filmina completa y la grabación asincrónica que lo complementa, y alguna bibliografía obligatoria que hubiese añadida a esa unidad, para que en la clase sincrónica nosotros lo que vamos a presentar es un apunte. O sea, Filmina sería el completo, la versión completa del archivo, de lo que se, por así decirlo, de lo que se tomaría en un examen junto con la bibliografía complementaria. Apunte es una filmina reducida. A modo de repasar algún concepto, reforzarlo y sobre todo que se hagan consultas o que se respondan consultas que tengan ustedes de algunos puntos que no hayan quedado claros o no hayan entendido de lo que vieron ustedes de la filmina completa. Ya, repito, la idea de la clase virtual o presencial sincrónica por Zoom es presentar un apunte más corto que la filmina completa a modo de repaso y a modo de intercambio de ideas. En cuanto a la presencial, podrá usarse el apunte más corto o podrá usarse la filmina más completa según el caso y según el tiempo disponible, pero va a ser una metodología tradicional. Ahí no es que ahí los liberamos de la participación o de ver antes el tema, véanlo, pero
se va a dictar, digamos, en la forma tradicional, por así decirlo, donde, ya sea con la fila completa o con el apunte más reducido, el cuerpo docente tiene, por así decirlo, la parte más eh, primordial de participación. Les recuerdo los horarios que les comenté por el aula virtual. Las clases virtuales las empezamos a las 7 de la tarde, las presenciales a las 6:30. Siempre cuando haya una clase presencial, fíjense en BDLI en qué aula nos toca. Porque bueno, nosotros por ahí tengamos el aviso de BDLIA una semana antes o más o menos, y en ese caso le avisaremos, pero igual verifíquenlo en BDLIA, porque siempre puede haber un cambio. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de esta parte? De la, del reglamento, normativa de la cátedra. Buenas, profe. Bueno, ¿Los Antonio. parciales serían 6:30? Claro, los presenciales sí. Presenciales, perfecto. Como son en Medrano, empezamos 6:30 y siempre son 45 minutos para una parte y 45 minutos para la otra. Queda a criterio de la cátedra y suele avisarse con algunos días de anticipación qué parte se toma primero. En el caso de un recuperatorio, donde por ahí, bueno, en el caso de un recuperatorio, depende del caso, recuerden que en principio se recuperan ambas partes, pero como dije antes, por ahí se puede hacer una modificación siempre y cuando se avise con anticipación. Eh, Dependerá del caso, pero eh, siempre es 45 minutos para una parte y 45 para la otra. Franco pregunta si se puede hacer un grupo de 6. No habría problemas. Hasta incluso, a ver, yo dije grupo de 5 porque para hacer el cálculo fácil, si somos 50 aproximadamente, un grupo de 5 completarían esos 10 grupos que tenemos como tope general para, para la parte de corrección de TPS. Un grupo de 6 por ahí podría liberar o podría achicar la cantidad de grupos, así que eh, no hay ningún problema. Si más o menos tienen armado el grupo, em, eso me lo pueden comentar, lo pueden poner por el aula virtual. Eh, Fíjense que hay un espacio de aviso de cátedra y un espacio de consultas en general. Si quieren, si no lo vieron, después se los comparto bien. Lo pueden escribir en ese foro. Y ya que hablo del foro, recuerden que para poder comentar en el foro, y sobre todo más importante, para poder entrar a los trabajos prácticos, hay que estar matriculados a la aula virtual. Cuando entran, van a ver el material disponible, porque el aula está abierta para invitados, para no matriculados. Pero si arriba de todo ven el botón de matricularse en el curso, es justamente porque todavía no están matriculados y no tienen el acceso completo. Para tener ese acceso completo que les permite escribir consultas por los foros y, más importante, entregar trabajos prácticos, tienen que matricularse al aula virtual según el instructivo que les compartí. Y recuerden también que está explicado en el instructivo que su matriculación eh, se puede dar de baja automáticamente por el sistema si es que no ingresan por un lapso de 14 días. Por eso, por favor, al menos una vez por semana para chequear si subimos más material o si quieren hacer una consulta o para repasar o para descargar algún apunte, al menos una vez por semana entren a nuestra aula virtual, la de manejo de materiales de la intralogística, I5051, I5052, I5055, para que para que no se les dé de baja la matriculación. ¿Una otra consulta, una otra pregunta antes de seguir? Sí, Luciano.
Bueno, eso no lo podemos. A ver, eso se podrá comentar, se podrá acordar o concordar más adelante o en el transcurso del tiempo. Hay una desventaja grande de, hay una desventaja grande de pedir el cambio de fecha de una materia, el cambio de fecha de un parcial. La desventaja grande es que nuestra materia tiene un gran componente, un mayor componente de clases sincrónicas por Zoom. La minoría son presenciales. Cambiar fecha de clases presenciales por clase, o enrocar, por así decirlo, clase presencial por clase virtual, es bastante más complejo porque hay que acordarlo sobre todo con fidelidad. Estamos limitados en las posibilidades de poder cambiar fecha de exámenes. Yo personalmente, no digo que no. En principio decimos que no. En principio decimos que lo comenten o lo consulten con el otro, con el profesor de control de gestión, me dijiste, control de gestión. Y muy probablemente te dé la misma respuesta. Hasta incluso a veces, no sé si es exactamente el caso, pero puede pasar que a veces haya materias que concuerden cuándo caen las presenciales y cuándo caen las virtuales. No sé si pasa acá. Es otro motivo otra barrera, por así decirlo, de ver cómo modificamos las fechas. No digo 100% de que no se va a cambiar las fechas, sí digo que 99% no se van a cambiar las fechas. Repito, Luciano, consulten primero con el profesor de control de gestión para ver cómo arreglan con su cátedra y se verá en su momento, pero en principio las fechas se mantienen como están. Correcto. ¿Una pregunta más? Si no pasamos. Sí, Sí, yo tengo una pregunta. sí, Camila. No me llegaron los mails para la clase, qué sé yo. Ahora, pará, Supongo que estoy dame un como minuto. Dale. Dame un minuto. Em, si estás como oyente, yo la última vez que revisé la lista, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles y no estabas. Ok, Em, claro, no estás en el CIO, así que deberías estar como oyente. sí. Bueno, ahora es muy difícil fijarme, pero Te comparto mi mail por si me puedes sí, reenviar los. sí, por favor. Dale. Muchas gracias. Es eso. La subo yo en un ratito, que pase ahí está, Caravaggio. No, pero igual necesito sí, el mail para. Necesito su mail, Camila, así Y sí. me comunico con vos. A ver, ahí está, gracias. ¿Alguna otra consulta antes de seguir? Federico, Sí, Camila. buenas noches. Te consulto, ¿en dónde está el espacio del aula para escribir los integrantes? Bueno, ya aprovecho en un minuto. Mm, ahora les comparto el aula virtual. Ah, no, pensé que había un foro más general. Eh,
Si quieren, escríbanlo donde dicen consultas del tema, en este foro, en consultas del tema de tratamiento de la unidad 1. Bueno, gracias. Una pregunta más antes de seguir. Sí, tengo una consulta con el tema de lo que dijo el compañero del cambio de fecha de parcial. Si el problema es el lugar, ¿habrá posibilidades, por ejemplo, de cambiarla para después de las vacaciones en la primera clase presencial? ¿O se habla igualmente? No, no, eso es más difícil. O sea, es más difícil, no es imposible, pero No, claro, Perdón, como Federico, dice que el problema era el lugar, capaz que cambie en vez de la última clase presencial, la primera después de las vacaciones, que ya tenemos el... perdón, la fecha de los parciales son las que están puestas y muy difícilmente se puedan cambiar, salvo para algún alumno en particular que tenga algún problema cuyo justificativo sea el que corresponda, ¿sí? Porque no es cualquier justificativo que veríamos cómo resolver la problemática a un alumno. El resto de los alumnos, lamentablemente, no se puede cambiar la fecha. Ya intenté hacerlo con el curso de los martes y los docentes, y nadie puede. Y si nadie puede, nosotros no podemos tampoco. O sea, al no haber posibilidad de que nadie cambie, es decir, las fechas son esas. Así que en el peor de los casos, que no es lo más recomendable, pero suele ocurrir regularmente, tendrán los parciales de ambas materias el mismo día. Adelante, Fede. ahora, si no hay más consultas, seguimos con la introducción en sí a los conceptos de qué es la intralogística, por qué tenemos ese término intralogística que difiere al término del nombre, la materia de manejo de materiales y distribución en planta, aunque en realidad uno depende de otro o uno evoluciona del otro. También hay otras formas, u otras, digamos, títulos de bibliografía que están referidos a este tema, por ejemplo, construcción o diseño del layout de planta, planeamiento de instalaciones, distribución física de equipos. ¿Cómo evolucionó el término? ¿O qué alcances tenía en principio el manejo de materiales y la distribución en planta? ¿Y qué cambios hay en estos momentos? Primero de todo, imaginémonos que tenemos una planta industrial, una fábrica o un almacén o cualquier actividad que corresponda. Dentro de esa planta, o la planta tendrá los equipos, las instalaciones para fabricar un determinado bien o un determinado servicio que se comercializará al cliente consumidor final. El manejo de materiales estudiaba en forma interna, que justamente enfocaba solamente a la parte interna, a la parte propia de la planta, para ver cómo debían distribuirse, cómo debían moverse todos los materiales, todos los insumos necesarios para fabricar ese producto que yo voy a comercializar. Teniendo en cuenta también qué equipo necesito para que cuando mi proveedor me entrega un insumo, una materia prima, qué equipos o qué espacio necesito para poder controlarlos, guardarlos o hacer el tratamiento correspondiente para poder llevarlos a mi planta de producción. Y también del otro punto, del otro extremo, qué equipos necesito yo o qué espacio requiero para poder guardar ese producto final u otras cosas, algún repuesto, lo que fuera, que sea o que será después enviado a mi cliente. El estudio era más interno, con algún conocimiento de cuáles serían los transportes
que se necesitan o los medios necesarios para poder justamente, para permitirme que el proveedor me acerque esos insumos o para ver cómo yo distribuyo mis productos a los clientes. Pero el enfoque era más interno de cómo se manejaban los materiales y cómo se tenían que ubicar los equipos de instalaciones para hacer la producción. ¿Por qué hablamos de manejo y no de movimiento? No quiero ser repetitivo porque eso después lo vamos a ver en la otra parte, en la tercera parte de esta clase, pero el manejo es un término que involucra más que solo mover el material. Como para hacer un pequeño resumen de la diferencia. El movimiento representa a dónde, o desde y hacia dónde quiero llevar un objeto, o sea, de un punto a otro, ¿de qué punto hasta qué otro punto quiero desplazar un objeto? El manejo no representa solamente ese dónde, sino representa el qué, o sea, qué es lo que quiero mover, el cuándo o el cuánto, o cuánto tiempo me influye o cuánto tiempo me debería influir ese movimiento. ¿Quién se encarga? Bueno, involucra otras cosas, otras artes, más allá de simplemente moverlo. ¿Qué es un material? También eso lo vamos a terminar, lo vamos a definir más adelante. Pero material, cualquier cosa que tenga, que esté compuesto de materia. ¿Y por qué es importante saber o clasificar a los materiales? Porque según con qué material esté trabajando, va a ser diferente qué necesito, qué instalación o qué espacio, qué equipo será requerido para poder hacer ese movimiento. No es lo mismo hacer el manejo, el transporte, el almacenamiento de cajas, pallets, sólidos que yo puedo tratar como una sola cosa, que son las unidades. Otros sólidos, pero que es difícil hacer o juntar una cierta cantidad para tratarla como una sola, porque yo trataría montones, y esos montones no tienen una cantidad definida de unidades, que serían los granos, los graneles. Yo cuando tiro una pila de sal en la mesa, por ejemplo, yo no sé cuántos granos de sal hay. Y otra cosa es transportar algo que no sea sólido, ya sea un líquido o un gas. Para cada caso hay diferentes formas de gestionar ese manejo. Y el enfoque justamente estaba referido a lo que yo quería producir y sobre todo a lo que yo quería venderle al consumidor final. Pero luego, avanzando con las cuestiones ambientales, crisis del petróleo, crisis energética del 70, tuvieron que desarrollarse algunos, o entrar en la agenda ciertos cambios que tienen que ver con la matriz energética y también con los impactos ambientales. Particularmente en Argentina, cuando se modificó la Constitución por última vez en 1994, con, entre otras modificaciones, algunas más relevantes que otras según de qué punto de vista lo vean, se introduce el concepto del desarrollo sostenible, aquel que permite que nuestra generación utilice los recursos eh, para cumplir con nuestras necesidades, pero sin afectar a las necesidades de la generación siguiente. Y para ello no había que pensar, o sea, para implementar o para cumplir con este nuevo paradigma que involucraba el desarrollo sostenible, o que involucra el desarrollo sostenible, se empiezan a generar o a surgir nuevas normativas que ya hacen
inviable que solamente pensemos en lo que pasa solamente adentro, o en lo que yo quiero vender y nada más. Hay que hacer ahora un paneo o una determinación o un estudio de también cómo me involucro en el alrededor de mi planta. ¿Qué concepto entra? En cuanto a insumos que necesita mi planta para funcionar y para poder fabricar lo que yo quiero vender, los insumos por ahí tendrán, obviamente, podrían surgir nuevos materiales, nuevos compuestos, pero bueno, la esencia era la misma. En cuanto al producto a vender, también la esencia era la misma, aunque por ahí pudo evolucionar el producto según las necesidades del mercado. Pero para cumplir con las exigencias que surgieron a partir de, de incorporar al desarrollo sostenible como problemática, también hay que tener en cuenta otras cosas que salen de mi planta y que no son lo que yo quiero vender. Esas cosas las podemos definir o las podemos dividir en diferentes puntos, lo que está marcado en rojo, que son los residuos, los efluentes líquidos y gaseosos, y además ruidos que generan, ruidos y vibraciones que se generan en la fábrica y que pueden repercutir en el ambiente de trabajo y también en el ambiente externo. Elementos, salidas, que generan impactos ambientales que se deben, si son negativos, deben reducirse para poder mejorar, para poder optimizar los costos de fabricación, para mejorar la performance, el rendimiento de la empresa y no afectar al medio ambiente. Contemplar existen esas salidas, no digo no deseadas, o que no pueden ser utilizadas para vender, o que no es lo que yo quiero comercializar, obliga a las fábricas, a las industrias, a que se vayan renovando, que se vayan mejorando los procesos productivos, para reducir los costos, mejorar la rentabilidad y también reducir los impactos ambientales. Por lo tanto, el concepto de intralogística, seguimos técnicamente analizando el interior de la planta, pero también involucramos a qué necesito para poder recibir acordemente mis insumos, el espacio que requiero para poder almacenarlos, los equipos que necesito para controlarlos, para hacer un tratamiento si es necesario, involucrando ahora sí un poco también cuál es la logística, cuál es la forma más acorde de que esos insumos me puedan llegar desde los proveedores y con los plazos indicados o con los plazos que sean efectivos para que la producción no tenga inconvenientes o para que no haya después demoras en las entregas de pedidos a los clientes. También involucramos a los equipos e instalaciones que necesito para poder guardar a mis productos que yo quiero vender o algún repuesto, pero también involucro a esos almacenes o a esos equipos e instalaciones que necesito para tratar, para guardar y para poder entregar acordemente a quien corresponda los residuos y los desperdicios. Tengo que tratar, o tengo que considerar los residuos y desperdicios como una salida más mía, de la cual yo también soy responsable, como parte de la planta en la que estoy trabajando. También teniendo en cuenta cuál es la logística acorde para poder realizar o para poder entregar esas salidas acordemente al cliente, si son mis bienes y servicios, o a los transportistas que estén anotados acordemente, o puntos verdes si esperan residuos sólidos reciclables, en el caso de los residuos y desperdicios. ¿Qué tratamientos tengo que hacerles previamente para que mis residuos, mis desperdicios estén acordes a lo que exige la normativa ambiental? Por lo tanto,
La intralogística ahora sigue involucrando al manejo interno de los materiales, pero a los materiales ya no son solamente mis insumos y mis productos finales y los semi-elaborados. También son esos sobrantes, esas salidas que no son mis productos, que también tengo que retirar de mi planta, que son los residuos y desperdicios. E involucra cómo ubico, cómo distribuyo los equipos e instalaciones de todos los procesos que están en la planta. También teniendo en cuenta actividades, entre comillas, secundarias, por ejemplo, las de gestión de stocks, las de administrativas, porque también esos necesitan ciertos insumos para hacer su trabajo. Pero no solamente eso, sino tener en cuenta qué equipos de instalación necesito para mis insumos, para guardar mis productos finales, pero también para poder tratar mis residuos y desperdicios y entregarlos en la forma apropiada al transportista o al recuperador que corresponda. Todos esos puntos que están involucrados en esta última filmina es lo que vamos a ir desarrollando en las determinadas unidades. Seguimos ahora con una introducción de qué es el material o cómo lo puedo clasificar el material. Pero después veremos, bueno, en parte hoy veremos cómo puedo, los diferentes tipos de manejo, o qué es el manejo. Y después iremos avanzando con específicamente, bueno, si yo tengo una caja, un palet, ¿qué debo utilizar? ¿Qué debo considerar? Y si ahora lo que tengo no es un pallet, sino un tanque de petróleo, o tengo agua, o tengo aire comprimido, serán diferentes las cuestiones a tener en cuenta. ¿Y qué pasa si de ese proceso productivo tengo madera que ya no voy a utilizar? O tengo aceite de maquinaria que por un mantenimiento preventivo tuve que hacer el cambio de aceite. ¿Qué hago con el aceite que retiré? Esa gestión de lo que ya va a ser un residuo, también tengo que contemplarla para cumplir con las exigencias. Antonio, José, ¿algo que quieran agregar o aclarar? ¿Alguna No, consulta? yo simplemente les pido a los alumnos, como hice al principio de la clase, que si tienen alguna duda que la manifiesten, ¿eh? En este caso particular están viendo de qué va a tratar nuestra materia. Ya lo has explicado con la filmina. No sé si hay alguna duda o algún comentario, que no dejen de preguntar, por favor, ¿eh? La sumatoria de cosas no preguntadas, no entendidas o que las dejamos en el tintero terminan después afectando contra la posibilidad de desarrollo de los alumnos como profesionales el día de mañana. Así que, vuelvo a repetir, si hay algo que no les queda claro o que quieren más información, pregunten. Ahí recién vi que me llegó un mail con unos integrantes, ok. Recuerden, lo pueden mandar por mail, si no, lo pueden hacer por el foro que les marqué previamente en la clase. Es como ustedes prefieran, pero bueno, traten de que sean de 5 o 6 integrantes. Una consulta de esta parte de la filmina, del apunte. Pasamos entonces a ver qué significa o qué representa ese material que queremos mover. Y la próxima clase por ahí vamos a hacer alguna cuestión de, sobre todo, de un tipo de movimiento o manejo en particular. Pero bueno, como se comentó, digamos una parte no se comentó, pero fíjense, lo ven en el apunte. Material es cualquier objeto que está compuesto de materia, cualquier cosa que sea materia. Pero la materia tiene diferentes formas o diferentes estados. Y esos diferentes estados
me obligan a hacer consideraciones diferentes según el caso. Según cómo se quieran agrupar a esos materiales, podemos, eh, podemos encontrar dos formas de clasificar. Una es según su peligrosidad. Podrá haber materiales comunes y materiales peligrosos. Para definir cuáles son los materiales comunes, primero defino cuáles son los materiales peligrosos. Los materiales peligrosos son aquellos que, por normativa, consenso, porque eso en realidad se define internacionalmente, tienen alguna característica que justamente los hacen peligrosos, pueden afectar a otro material, pueden afectar al ambiente, pueden afectar a una persona o un ser vivo en general. Por la carga de fuego, profe, también en el Bueno, acopio. mm, el caso de que dice Martina puede ser un ejemplo. Eh, puede ser en realidad serían los materiales peligrosos. También es más fácil, o puede ser más fácil definirlos o encontrarlos, por así decirlo. Si ven un camión de YPF o de Shell que transporta petróleo, verán siempre que tienen el rombo anaranjado inflamable. Bueno, esa es una clase de material peligroso. Hay otras clases más. eh, Corrosivos, tóxicos, comburentes. Bueno, hay normativas internacionales que definen o que dividen ciertos materiales con esa característica de peligrosidad en 9 clases según qué tipo de característica peligrosa posee. Cualquier material que esté dentro de esas 9 clases es un material peligroso. Cualquier material que no esté dentro de esas 9 clases es un material común. Bien, ¿Y por qué lo ¿puedo definimos? Sí, Antonio. No, un poquito era redondear lo que vos decías, que lo acabas de decir ahí al final. En realidad tendríamos que haber puesto, para que se entienda tal vez mejor, y podemos cambiarlo, la clasificación serían peligrosos y después serían todos los restantes. Como vamos a ver cuando estudiemos la problemática de residuos, desperdicios y materiales peligrosos, vamos a ver que hay normas, leyes que definen qué materiales son peligrosos y por tanto se los puede llamar peligrosos. Y eso están normados, que es como dice Federico, son una serie de materiales y o sustancias que se dividen en 9 grandes grupos. Todos los materiales que no estén figurando en este listado son lo que deberíamos llamar los restantes o que llamamos nosotros los comunes. Es eso lo que quería decir, pero lo dijiste vos al final. Igual creo que se entiende, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante clasificar los peligrosos? Porque después cada tipo de peligrosidad define ciertas características, exigencias y también recomendaciones, pero también, sobre todo exigencias, si vamos a lo que queremos cumplir dentro de la planta o dentro del transporte, según la actividad que hagamos. ¿Qué exigencias tenemos que tener en cuenta para hacer ese manejo, ese transporte o ese movimiento acordemente? El otro grupo es algo que sí estaba en la filmina o en la parte anterior, donde clasificamos a los materiales según su estado. Y nos podemos encontrar justamente primero por los que no son sólidos, o sea, los agrupamos como fluidos. Y a los fluidos, obviamente, otra vez, según su estado, los podemos dividir en los que son los líquidos y los que son gaseosos. ¿Qué característica tiene un fluido? Un fluido no tiene forma. El no tener forma de alguna manera, o alguna contención debe tener para poder hacerlo circular. Esa contención generalmente es una cañería o una tubería. Podrá haber otras formas, otras instalaciones, pero finalmente serán caños o tubos.
¿Qué diferencia hay entre un líquido y un gas? Un gas no tiene volumen. Y ese que no tiene volumen, en realidad se acomoda al volumen del contenedor, del tanque donde está, o del lugar donde está. Y eso afecta también a la presión con la que se almacena, en la que se encuentra ese fluido gaseoso. Y justamente estos dos estados diferentes involucran formas diferentes de poder gestionar su almacenamiento, su transporte o su utilización en el equipo que lo utiliza. El líquido que más se utiliza es el agua. Generalmente nuestros estudios cuando veamos el tema, nuestro enfoque va a estar más involucrado al agua. No es que para otros líquidos sea muy diferente. Habrá que considerar alguna cuestión diferente por tema de densidad, de viscosidad, pero no es que lo que digamos para agua no aplica para otros fluidos o para otros líquidos. Y en cuanto a gases, el fluido más utilizado en forma gaseosa es el aire, pero no el aire en forma de aire, no en la presión atmosférica, sino presurizado a un poco más de esta presión o a bastante más por un compresor. De nuevo, lo que indiquemos que se utiliza o que se requiere para aire comprimido no va a ser tan diferente para otro tipo de gas, pero enfocamos más al aire comprimido porque es el que más se utiliza. Los que no son fluidos son los sólidos, pero en el caso de los sólidos tengo que ver si a ese sólido yo lo puedo analizar como algo atómico, como algo indivisible, como una sola cosa. Cuando hablamos de unidades, hablamos de una carga, un elemento, y yo lo analizo como si fuera una sola cosa, un bloque. Y yo me enfoco en ese bloque para poder transportarlo, almacenarlo, moverlo, tratarlo, lo que fuera. Ahora, ¿qué va a ser ese bloque? Ese bloque es una caja, ese bloque es un celular, ese bloque es un pallet, ese bloque es una bobina. Según lo que sea ese bloque, puede ser una carrocería. Según lo que sea ese bloque, me va a definir qué equipo, qué instalación necesito para poder hacer su manejo y el espacio que requiero para el mismo. Otro caso de unidad sería un contenedor. Pero fíjense, un pallet, damos un ejemplo, una caja de botellas de vino. En realidad puedo hablar de varias unidades porque la botella en sí es una unidad. Pero difícilmente en una planta que sirva después para el almacenamiento vean, un almacén o un edificio de almacenamiento, difícilmente vean una botella de vino al lado de la otra. Pero probablemente lo que vean son una caja al lado de la otra. O si no, por ahí vean un conjunto de cajas paletizadas, donde la unidad con la que yo me enfoco para ver cómo lo transporto es el propio pallet, que podrá contener, dentro de ese pallet podrán haber 6 cajas, 12 cajas, lo que fuera, pero yo muevo el pallet que contiene esas cajas. No es lo mismo pensar mi planta para mover una caja sola que pensar mi planta para mover, o mi equipo, para mover un pallet. Lo que sí defino es qué es esa cosa, ese bloque unitario con el que yo voy a trabajar. Otros sólidos no puedo definir cuál es esa unidad. Como dije antes con el caso de la sal, si yo tiro sal en la mesa y hago un montoncito, yo no puedo saber cuántos granos de sal hay en ese montoncito. Es difícil, es imposible. Es un sólido, pero no lo puedo trabajar, no puedo definir cuál es el bloque
no puedo definir un bloque indivisible para poder transportar ese montón de azúcar, o de sal o de lo que fuera. Esos son los graneles o los áridos. Lo que se utilizan, áridos en realidad, porque los podemos definir también como minerales o como elementos, como materiales que se utilizan para la minería. Que yo veo una pila o lo que fuera de esos materiales que se transportan, pero sin saber qué es a ver, sin saber cómo defino o cuántos granos o cuántas piedras de mineral me definen un bloque. Es imposible saberlo. Ahora bien, eh, si yo meto una cierta cantidad de mineral de hierro en una caja, y yo transporto la caja con minerales de hierro, pero no estoy transportando graneles, estoy transportando unidades. Porque mi equipo lo que va a hacer es justamente agarrar o tomar esa caja y transportarla o al almacén o al proceso donde fuera. Pero ese equipo está preparado para transportar una caja, no para transportar una piedra o un montón de piedras. Y más allá del Estado, teniendo en cuenta eh, las exigencias ambientales y que este último criterio o esta última clasificación es una salida de mi planta o es un resultado que no es, no es lo que yo voy a vender, pero sí es lo que sí lo tengo que sacar, sí lo tengo que retirar de mi planta y de forma adecuada, están los residuos y desperdicios. ¿Por qué los llamo residuos y desperdicios? Lo vamos a ver más adelante. Pero a ver, cualquier elemento que sea un sobrante, que sea algo que no puedo utilizar para mi producción, o que sea un resultado que no forma parte de mi producción, es un residuo o desperdicio. Es residuo si la ley o si la normativa del distrito, de la provincia, de capital o del propio país, de la normativa nacional, lo define como tal. Ya, después veremos que hay diferentes tipos de residuos. Estarán los residuos domiciliarios, los que se asemejan a domiciliarios o asimilables o los sólidos urbanos, según como lo define cada distrito. Pero también están los residuos peligrosos. Son materiales que ya no forman parte de mi producción, que no pueden ser parte de mi producción, que los tengo que sacar igual de mi planta, pero son materiales que tienen esa característica de peligrosidad. Por ejemplo, inflamable o componente o corrosivo, lo que fuera. Un tanque de petróleo para una destilería, una refinería, es un material peligroso porque el petróleo está dentro de la especie peligrosa. Si se derrama un poco de petróleo de ese tanque, por el motivo que fuera, eso derramado que cae al piso o donde caiga, ya no lo puedo utilizar en mi proceso productivo. Pasa a ser un residuo. Y un residuo del tipo peligroso. Y como es un residuo peligroso, se tendrá que tener en cuenta diferentes exigencias diferentes y más no quiero repetir la palabra exigente, pero de mayor consideración respecto a los que fuera basura común. ¿Y qué es el manejo de materiales? ¿Y por qué no hablamos de movimiento? El manejo involucra más el movimiento, más que solo mover. O sea, como dije antes, el movimiento sería dónde, o desde dónde y hasta dónde. Pero el manejo involucra quién lo va a hacer, quién es el responsable, con qué elemento, a qué velocidad, para qué motivo. El manejo de materiales moviliza, almacena, también protege y controla el material, ya sea un producto, un insumo, lo que fuera, en el lugar que corresponda, puede ser un almacén, un centro de distribución.
Pero ¿con qué característica o con qué objetivo principal? O sea, yo voy a hacer ese manejo de materiales para que me brinde un beneficio. ¿Y por qué es importante este concepto? Parte del manejo es el movimiento. Y el movimiento siempre implica costo. Porque me estoy tomando tiempo para hacer algo, una actividad que no le da valor en sí al producto. Llevar este reloj de este punto a este punto no le agrega ningún valor. Es simplemente el costo de hacer este movimiento, de hacer este transporte. Si el manejo o si el movimiento, que es parte del manejo, no le agrega valor, entonces lo tenemos que reducir, lo tenemos que minimizar. Minimizar no en el sentido de no moverlo, minimizarlo en el sentido de saber cómo. Hacerlo eficientemente y obviamente preservando al producto o al insumo. Si lo necesito para mi producción o lo necesito para venderlo a mi cliente, tiene que estar en condiciones. Entonces, ¿qué hay en el manejo de materiales? Hay transporte, se va a desplazar de un punto a otro. Y ese transporte va a involucrar diferentes equipos. Hay almacenamiento, hay que saber dónde guardarlos y en qué cantidad para cumplir con plazos de fabricación o plazos de entrega. Para no Profe, tener tanto capital inmovilizado, sí. perdón, ahí un poco la herramienta que se usa, ahí me pueden corregir, ¿no? Pero por lo que yo vi de un trabajo es el MIFA para el flujo de información, de materiales y ver las eficiencias. No sé si conocen la herramienta que es hacer la Si representación vos, de los vos te referís flujos. al análisis de cómo, vos te referís a analizar cómo mover o analizar diferentes alternativas de cómo hacer ese manejo, sí, hay Sí, diferentes un poco herramientas de es como simulación. se representa el flujo de la información y de los materiales en planta y un poco es ver, bueno, este flujo, por qué hace toda esta vuelta y no va directo. Bueno, Entiendo que esa es parte la de lo que herramienta un poco. parte de lo que dice Martina es, bueno, antes de poner en práctica esa alternativa que yo quiero utilizar eh, para el manejo. Cuando hablé de equipo, por ahí no hablaba de un equipo software, sino de la propia maquinaria en sí, del propio autoelevador o de la propia o un propio transportador a cadenas para poder desplazar una caja o un pallet. Pero bueno, también ese software me involucra o me permite verificar si esa alternativa que tengo planificada puede ser útil para lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque está bien, tengo el costo de comprar ese software y de hacer esa simulación, pero en la simulación verificaré si hay algún error, alguna falla en ese proceso. Y corregir esos errores en el simulador no es lo mismo que corregirlos en la planta real. En parte del almacenamiento también está el equipo que permite preservar o embalar o empacar al producto. La propia caja, un film de plástico que preserva un pallet. Si es un material frágil hay que tener en cuenta diferentes protecciones. Los equipos de carga y descarga para poder llevar el material de un lugar hasta otro. También para poder almacenarlos en un almacén, en un área específica. Y también está involucrado el seguimiento y el control de estos materiales que estoy manejando. Parte con ese equipo de simulador, un software de gestión empresarial, un registro de inventarios para poder ver cómo podemos mejorar o qué podemos modificar o qué podemos mejorar en lo que tenemos actualmente. Manejar un material se puede hacer de diferentes formas y también va a depender de qué tipo de material o con qué nos estamos encontrando. ¿Es un fluido? ¿Es una unidad? Pero a grandes rasgos lo podemos diferenciar en dos tipos, el que es manual y el que es mecanizado. El manual es aquel donde
la fuerza principal de ese movimiento, de ese desplazamiento, de esa detención de un objeto, está dada por la fuerza humana, por la de un operador, un operario, una persona. No es que esté mal el manejo manual, y a veces es necesario, pero lo que hay que atender, y lo vamos a ver seguramente en la clase que viene, es de que no haya manejo manual habitual, porque ese manejo manual habitual representa un gasto energético, tanto físico como mental. Y eso es lo que hay que analizar para que ese gasto físico o ese gasto energético no supere ciertos niveles. El mecanizado será aquel donde el manejo estará, principalmente el manejo estará involucrado por un mando motriz. Decir mecanizado significa decir motorizado, pero no hablamos de motor, sino hablamos de mando motriz. Motor es aquel equipo que convierte, bueno, si es un motor eléctrico, convierte energía eléctrica en energía mecánica. Pero esa energía mecánica, en la gran mayoría de los casos, no está a la velocidad que requiere una maquinaria. Por ahí, un motor gira 1400 RPM, revoluciones por minuto, y una cinta transportadora requiere solamente 14 RPM o 28. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que acoplar un elemento que permita reducir la velocidad de giro. Y ese es el reductor. Entonces, cuando hablamos de mando motriz, hablamos de mínima, un motor acoplado a un reductor. Ese reductor, o el eje, o la salida de ese reductor, será esa velocidad que requiere la maquinaria. Y eso estará del reductor, haré el acople necesario para que la máquina funcione correctamente. Un acople con poleas, con cadenas, lo que fuera. El mando motriz se puede representar como, justamente lo que comenté recién, un motor acoplado a un reductor de velocidad. O sea, dos elementos diferentes que están uno unido a otro. Por favor, no pongan número de grupo, porque no pongan número de grupo eh, en el mail o en el aviso que hacen por el aula virtual. Porque veo que ponen grupo TP, grupo TP2, grupo TP3. No sé si ese 2, ese 3 lo pone automáticamente el sistema o lo están poniendo ustedes. El número después se lo indicamos. Me interesa de mínima, me interesa los integrantes. Decía, como son dos elementos diferentes, voy a requerir una bancada o un soporte, en realidad, para poder soportar todo, para poder soportar esos dos elementos. Requiere un soporte mayor. Y por otro lado, existe la alternativa más compacta, que se denomina motorreductor, justamente porque el motor y el reductor ya está como si fuese un solo elemento, requiriendo un soporte menor para poder instalarlo. Dentro de ese motorreductor tenemos dos alternativas, que el eje sea macizo, como el que vemos en la imagen de la izquierda, o que el eje sea hueco, como el que está en la imagen de la derecha, que implicará diferentes tipos de acoples a la maquinaria. Y terminamos con esta filmina que, bueno, es, eh, analizando específicamente el movimiento del material para llevarlo de un punto hasta otro, lo podemos hacer de forma continua o por pasos. Continua sería justamente que no haya interrupciones en ese movimiento y que el material, en caso que se haga una operación, que los insumos, tanto materiales, herramientales y propios operarios, vayan acompañando a ese material que se está moviendo. Por ejemplo, en una línea de montaje pasa que
La carrocería va desplazándose por la línea sin frenarse y en el mientras tanto el operador o los operadores con sus herramientas van haciendo algún mecanizado o alguna determinada operación. Otro movimiento continuo, por ahí el más representativo, es la cinta transportadora para desplazar graneles de soja, de mineral de hierro, lo que fuera, que definimos como graneles previamente. Obviamente habrá un punto donde ese material, esos granos llegan a la cinta transportadora. Habrá un punto donde se retiran y se utilizarán para almacenar o para pasar a otro proceso productivo, pero en el mientras tanto de esa llegada, de esa carga, de esa descarga, el movimiento es continuo, nada lo frena, salvo que se pare la máquina para hacer un mantenimiento. Por paso sería que justamente un material vaya frenándose en diferentes áreas para que justamente se le haga alguna determinada operación. Y lo que suele pasar en mecanizado, por ejemplo, si se fabricara un candado, una barra de latón pasa al lugar de corte, el perfil ya cortado va a ir desplazándose en diferentes áreas. Pasa por las agujereadoras, se frena para que se haga la operación. Al terminar de agujerearse, pasa al lugar el montaje del aro de acero y pasando por las diferentes etapas. Se va frenando en diferentes etapas hasta tener el montaje y el ensamblaje final. Por último, mencionamos que estos 10 principios que se aplican a la intralogística, en realidad el manejo de materiales, los indica el Instituto del Manejo de Materiales, justamente, instituto propio de Estados Unidos, pero del cual se toman las referencias internacionalmente para conceptos de la intralogística, que son 10. ¿No? La definición está en la firmina completa. Por ahí no llegamos a tiempo para definirlos completamente los 10, pero sí les hago un pequeño comentario. Planeamiento se refiere a que haya justamente un plan determinado contemplando qué se necesita, cuáles son los objetivos principales de lo que debe cumplir mi manejo de materiales, teniendo en cuenta cuál es la salida esperada, teniendo en cuenta cuáles son las rentabilidades que yo quiero obtener. E involucra no solamente el qué se quiere mover, sino quién, cómo, cuándo. Es algo multidisciplinario donde están todas las partes de la planta involucradas. Estandarización, que los métodos del manejo, que los controles, que el software que se utilice tenga cierto estándar, o sea, esté dentro de los estándares y que tampoco esté dentro de un estándar, pero que no afecte a la flexibilidad, que no afecte, que esos estándares no, o que esa estandarización o normalización de los procesos no afecte a que yo pueda hacer algún cambio futuro. El trabajo, el principio del trabajo se refiere a que justamente se haga el menos posible, sin afectar la operatividad, sin afectar el rendimiento de la operación. Simplificando métodos, viendo cuáles son analizando tiempos y procesos, como habrán visto en el estudio de trabajo, para reducir las tareas innecesarias. Utilizar equipos de menor costo. ¿Cuál es el equipo de menor costo para mover un material? La propia gravedad. Si se puede desplazar de un punto más alto a un punto más bajo, mucho mejor, porque no necesito mando motriz. Ergonomía, que se tengan en cuenta cuáles son las capacidades o las aptitudes de los operarios y sus limitaciones, para no afectar para que la tarea no afecte a su salud. Parte de lo que habíamos dicho, sobre todo con el manejo manual habitual de cargas. Carga unitaria, o el concepto del material en unidad. Definir bien cuál es esa unidad que yo quiero transportar, teniendo en cuenta cuál es el flujo de material que yo quiero lograr, cuál es
Eh, ¿Cuáles son mis lotes de almacenamiento óptimos para no afectar a los costos de ese almacenamiento y tampoco afectar a las diferentes etapas del proceso y de la cadena de distribución? Espacio, utilización del espacio se refiere a que el espacio es cúbico. O sea, cuando analizamos un layout, generalmente pensamos en 2 dimensiones, pero hay que tener en cuenta que la planta tiene 3, tiene altura. Y si podemos aprovechar ese espacio cúbico, si podemos aprovechar esa altura, mucho mejor. O sea, si se puede utilizar equipos que hagan el transporte aéreo, mejor, porque justamente necesitaré menos metros cuadrados para hacer lo que necesito. Del sistema, que todo esté completamente integrado. Recuerden el concepto de sistema, que es ver cómo interactúan los diferentes objetos, los diferentes elementos. Todo objeto tiene que estar integrado correctamente para lograr el objetivo de hacer de hacer un buen transporte, de hacer una buena entrega de lo que yo quiero manejar, o lo que yo quiero transportar. Automatización, tratar de que las operaciones sean motorizadas, sean mecanizadas. Obviamente, mejorando a la pos de mejorar el rendimiento operativo de la planta. Y los últimos dos son el ambiental, que hay que tener en cuenta el impacto ambiental y el consumo energético de mis instalaciones y mis equipos para poder ver cuáles son las alternativas más adecuadas. Y el costo de ciclo de vida. Analizar económicamente el costo de tener mi equipo, o aprovecharlo al máximo, aprovechar o tener en cuenta bien cuánta plata o cuánto costo incurro en toda mi utilización de mi maquinario, de mi instalación, tener en cuenta cuál es su tiempo de obsolescencia para saber qué mantenimientos le hago o los periodos para no afectar a sus costos y ver en qué momento conviene hacer un reemplazo, aprovechar al máximo, tratar de aprovechar al máximo, hacer los mantenimientos en los momentos acordes para que al final de la vida útil se reemplace la máquina eh, sin incurrir en costos que son innecesarios. Repito, esas 10 definiciones están en la filmina completa. Doy un paneo más o menos de qué representa cada uno de esos principios. A una consulta, a una pregunta antes de terminar. Recuerden poner su nombre y apellido en el chat para tomar la asistencia. Antonio, José, ¿algo que quieran agregar? Bueno, salvo otra vez lo mismo, si los alumnos, si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, que lo hagan. Si no hay consultas, cerramos la clase de hoy. Esta grabación va a estar subida en los próximos días. Y nos vemos El viernes que viene en Medrano. Sí, el viernes que viene presencial en Medrano. Recuerden que la clase empieza a 6:30. Buenas noches, los saludamos a todos, nos quedamos los docentes.